con la clase del día de hoy. ¿Sí? Es la quinta unidad. Al final de la clase les voy a dar el organizador gráfico y el objetivo para que complementen con la carátula. ¿Sí? El tema de que vamos a ver el día de hoy, según nuestro texto, unidad 5, ¿no es cierto? Dice sistemas del cuerpo humano. Cuando hablamos de sistemas del cuerpo humano, antes debemos saber específicamente cuáles son estos sistemas y cómo funcionan. Pero vean, hay una ciencia que se encarga del estudio de esto. Es la anatomía, que es parte de la biología. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué entiende por anatomía? ¿No es el estudio del cuerpo humano? Obvio, pues ya les dije eso, pero ¿qué específicamente? De los huesos. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, ¿Puede ¿alguien? repetir la pregunta, por favor, Lice? ¿Qué estudia la anatomía? ¿O qué entienden por anatomía? ¿O qué saben de la anatomía? No quiero conceptos, ¿no es cierto?, tácitos, sino que ¿qué sabe usted si algo escuchó alguna vez de esta materia? ¿Qué se estudian los átomos a Mm, profundidad? No, eso es química. No se confundan, eso sí es química. A ver, ¿No es lo que estudia la estructura del cuerpo? bueno, por ahí ya vamos mucho mejor. ¿Por qué les decía? ¿Y por qué quería preguntarles de esto que estudia la anatomía? Que les dije que es parte de la biología. Por ahí una señorita me dijo, estudia los huesos, ¿sí? Hay personas, ¿no es cierto? Y este concepto está bien arraigado. Anatomía, estudio de huesos. Y vean, el estudio de los huesos es parte de la anatomía, ¿sí? De ahí esto va mucho más allá. Algún estudiante ya me dijo, estudia la estructura, ¿sí? Vean, por allá vamos avanzando un poquito más. ¿Y qué estudia prácticamente la anatomía? La forma y estructura de un ser, ¿ya? Cuando hablamos forma, ¿no es cierto? Es cómo nos presentamos. Estructura, todo lo que está formado ese ser. Vuelvo y repito. Aquí a veces hay una confusión. Cuando les digo, ¿qué estudia la anatomía humana? ¿Sí? Una cosa es anatomía y otra cosa es anatomía humana. ¿Sí? Para que no se me confundan. Anatomía estudia forma y estructura de un ser. Si yo digo anatomía humana, ¿cuál sería el concepto? A ver si me entendieron. A ver. A ver, alguien. Si digo anatomía, forma y estructura de un ser. Anatomía humana, ¿qué será? ¿Cuál será el concepto? Ver de cómo está conformado el cuerpo humano, sus características y todo. Bueno, tienes la idea, Anthony, pero la respuesta, bueno, es lo mismo. Es la que estudia la forma y estructura de un ser humano. ¿Sí? Concepto de anatomía solamente se queda en ser. Pero si digo anatomía humana, es la que estudia la forma y estructura de un ser humano. ¿Sí? Hay tres anatomías. Anatomía humana, anatomía animal y anatomía vegetal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el concepto del uno? Ya les dije, forma y estructura del ser humano. Del siguiente, ¿cuál sería el concepto? Forma y estructura de un animal. ¿Sí? Y la tercera sería forma y estructura de una planta. ¿Sí? Y ahí están los tres conceptos de anatomía. ¿Sí? Por favor, tomar anotaciones, que esto no está en el libro. ¿Sí? Esto no está en el libro. Ven, vean. Aquí está, ¿no es cierto? El concepto es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y estructura de un ser. Y se denomina humana cuando el estudio se refiere al ser humano. Etimológicamente viene de dos voces, ana que significa cortar y nei que significa repetir. Etimológicamente, entonces, anatomía son cortes repetidos. Como les decía, hay anatomía humana, anatomía vegetal y anatomía animal. ¿Sí? Cuando hablamos de la anatomía humana, ¿no es cierto? Como ahí está el título en el libro, Sistemas del Cuerpo Humano. ¿Sí? Vean,
la anatomía humana se encarga de todos los sistemas. Sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. ¿Sí? Entonces se encarga de todos los sistemas. Estos sistemas tenemos parecidos también los animales, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Vean. La anatomía vegetal, de igual manera, ¿no es cierto? Tiene partes la anatomía de una flor. Óvulo, ovarios, pistilo, estigma. Vean, en fin, tiene diferentes tipos de partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se relaciona la anatomía humana, la anatomía animal y la anatomía vegetal. Pero, si relacionamos principalmente la anatomía humana con la anatomía animal, vamos a tener, ¿sí?, que hay similitudes. ¿Sí? Hay similitudes, ¿no es cierto? Pero antes de pasar a esto, el cuerpo humano se divide en 3 regiones. Cabeza, ¿sí? El tronco, cabeza, el tronco y las extremidades. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Sí? Esas son las regiones naturales del cuerpo humano. Cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Sí? Aquí quiero aclarar un puntito. La cabeza se divide en 2 partes. La cara y el cráneo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las veces, a ver, las personas ven un esqueleto. ¿Sí? Y dicen, ve el cráneo. No, la cabeza, ¿sí?, está formada por estas 2 partes. Una anterior e inferior, que es la cara, y una posterior y superior, que es el cráneo. ¿Sí? El tronco está formada por la superposición de las vértebras. ¿Sí? ¿Qué significa superposición? Es colocarse una vértebra debajo de otra o encima de otra. Son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y de 9 a 10 sacrocoxigios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, señorita Monta, apague ese celular. Le voy a sacar de clases, ¿no? Si no prende la cámara, le saco de clases, señorita. Aquí se ve clarito las personas que están con el celular. Bueno, entonces les decía, la cabeza está formada por el cráneo y la cara y el tronco por la superposición de las vértebras. ¿Para qué nos sirve esto? Sí, todo esto en conjunto forman el esqueleto humano. Y el esqueleto humano, conjuntamente con las articulaciones y los músculos, forman el aparato locomotor. ¿Sí? Tenemos el esqueleto humano, ¿no es cierto? Tenemos aquí las articulaciones y el sistema muscular. Todos estos en conjunto forman el aparato locomotor. Y entrando directamente al estudio de los huesos, la ciencia o la parte que estudia esto se llama osteología. ¿Sí? La osteología es el estudio de los huesos, de la cabeza, del tronco y de las extremidades. ¿Sí? Vean, aquí podemos ver una similitudes y diferencias, ¿no es cierto?, entre los huesos, tanto del hombre como de un perro. Somos similares, ¿no es cierto? Vean, aquí tiene cabeza, columna vertebral, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. El ser humano igual, ¿no es cierto? Cabeza, tronco, ¿sí? Extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Sí? Ese es el esqueleto humano. Al igual que en el esqueleto animal, vean, la osteología estudia, ¿no es cierto?, todo el sistema óseo que conforman los diferentes huesos. ¿Ya?
A ver, señorita Astudillo. Según lo expuesto actualmente, ahorita lo que les expuse, ¿qué función cree que tiene el esqueleto o los huesos en forma articulada? De mantenernos, o sea, de pie con un equilibrio, por decirlo así. Ya, muy bien. Mantiene el equilibrio. ¿Qué más funciones puede darme, señorita Morales? Otra función que usted crea, ¿no? Estamos para aprender. Si se equivoca, no hay problema. Puede soportar los tejidos. Ya, muy bien. Punto de fijación de tejidos. A ver, señorita Córdoba Ámbar, otra función que puede tener el esqueleto. Que nos ayuda a sostener nuestra piel. Ya, muy bien. Forma el armazón. ¿Sí se dan cuenta que sí? Pierdan el miedo. Sí tienen una idea ustedes, ¿sí? Vean, el esqueleto articulado, ¿sí? Como ustedes lo dijeron, es parte del sistema locomotor, sí. Y esto quiero que quede claro. Pero no nos hace movernos. Mucho ojo. Es parte del sistema locomotor, sí, pero no nos permite el movimiento, ¿sí? No que cumple otras funciones como ya dijeron las compañeras. Vean, constituye el armazón del cuerpo. Si no hubiera el esqueleto, fuéramos como gelatinas, ¿sí? Otro, como decía la señorita Morales, es el punto de fijación de músculos, tendones, ligamentos y también de órganos. Ahí se van a insertar. Y otra función principal, forma cavidades protectoras para órganos delicados, ¿sí? Como la cavidad craneal, ¿sí? La cavidad torácica y la cavidad pélvica. Para que me entiendan. Aquí en esta imagen. Cavidad craneal, ¿sí? Cavidad craneal aquí protege al cerebro, ¿sí? La cavidad torácica protege al corazón, pulmones, ¿no es cierto? Y aquí la cavidad pélvica protege a los órganos de la reproducción, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿sí? Forma la estructura, el armazón del cuerpo, sirve para fijar músculos, tendones y ligamentos, ayuda a formar cavidades protectoras para órganos delicados, ¿sí? Esas son las funciones básicas que tiene un esqueleto. Hablemos de las articulaciones. Vean, las articulaciones son las que nos permiten a nosotros movernos. Si no hubieran estas articulaciones, fuéramos rígidos, ¿sí? Entonces, estas articulaciones nos permiten realizar los diferentes movimientos. Hay 3 tipos de movimientos, ¿sí? Hay movimientos, para que me entiendan acá. Vean, la sinatrosis, la diatrosis y la anfiatrosis, ¿sí? Para que me entiendan, la diatrosis son articulaciones móviles que tienen grandes movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? Extensión. ¿Qué quiere decir extensión? Que dirigimos hacia adelante. Flexión, ¿sí? Rotación, tanto interna como rotación externa, ¿sí? Esos son los movimientos que tiene. La sinatrosis es sin movimiento. Ustedes pueden ver aquí en este cráneo que hay como una especie de dientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos dientes nos ayudan a unirnos, ¿sí? En el momento que nos unimos, ya no se mueven, ¿sí? Y las semimóviles las tenemos en la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral, déjeme ver si aquí tengo. Bueno, la columna vertebral, sí, ustedes pueden ver que no es recta, ¿no? Sino que tiene unas curvaturas, es adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Esas curvaturas permiten que nosotros tengamos equilibrio, ¿sí? Equilibrio por el peso de los órganos que hay, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que tener este equilibrio, ¿sí?
Vuelvo y repito, hay articulaciones móviles que tienen todos los movimientos, semimóviles como los huesos de la columna vertebral e inmóviles que no tienen prácticamente movimientos. Las móviles se denominan diatrosis. Las semimóviles se denominan anfiatrosis y las inmóviles se denominan signatrosis. ¿Sí? Vuelvo y repito. Móviles, diatrosis, semimóviles, anfiartrosis y sin movimiento, la signartrosis. ¿Sí? Y llegamos a esta parte de la miología. La miología estudia los músculos. Prácticamente los músculos son los órganos que efectúan el movimiento. ¿Sí? Vean, gracias a los músculos nosotros podemos movernos. ¿Sí? Pero vean, tanto los huesos, las articulaciones son parte de este sistema locomotor. Pero los que permiten básicamente el movimiento, ¿sí? Son los músculos. Asimismo tenemos por regiones, tenemos en la cabeza, ¿sí? Tenemos músculos de la cara, tenemos músculos del cráneo, tenemos músculos de la espalda, tenemos músculos del abdomen, ¿sí? Músculos de las extremidades superiores, músculos de las extremidades inferiores, ¿sí? Tanto los músculos, ¿no es cierto?, están relacionados con un nervio, también están relacionados con vasos sanguíneos y también están relacionados con tendones, que son los puntos de fijación que se unen hacia los huesos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Bueno, les voy a hacer un resumen. Como les decía, la anatomía es parte de la biología. La biología estudia todos los sistemas del cuerpo humano. ¿Sí? En otras palabras, estudia la forma y estructura del ser humano. Cuando se trata específicamente del hombre, se denomina anatomía humana. ¿Sí? La anatomía humana, como vieron en las diapositivas, estudia los diferentes sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema muscular, sistema óseo, ¿sí? Sistema articular, sistema linfático, en fin, todos estos sistemas son partes de esta anatomía. Cuando hablamos básicamente de la sistema locomotor, está formado por huesos, articulaciones y músculos, ¿sí? Los huesos, como ya les dije, forman todos los huesos, forman el armazón del cuerpo humano, ¿sí? Forman cavidades protectoras y también son puntos de fijación para músculos ligamentos, ¿sí? El sistema articular son los que ayudan a nosotros a realizar los distintos movimientos. Hay articulaciones móviles denominadas diartrosis. Este tipo de articulación tiene movimientos amplios, ¿sí? Como les decía, flexión, ¿sí? Flexión, extensión, ¿sí? Circunvolución externa, circunvolución interna, ¿sí? Y otros, abducción, bueno, hay un montón de movimientos que hacen las extremidades, ¿sí? La anfiatrosis son movimientos reducidos, son propios de las vértebras, ¿no es cierto? Nosotros podemos estirarnos, bajarnos, ¿sí? Son propios de las vértebras. Y las sinatrosis son aquellos que no tienen movimientos, son propios de los huesos, ¿sí? En donde forman suturas que son puntos de unión. Cuando hablamos de los músculos son prácticamente los que efectúan el movimiento, ¿sí? Son gracias a ellos que nosotros podemos movernos. Hay músculos en la cabeza, hay músculos en la espalda, hay músculos en el abdomen, hay músculos en las extremidades superiores y hay músculos en las extremidades inferiores, ¿sí? Por eso cuando hablamos de los músculos es el capítulo de la miología y se encarga de los órganos activos del movimiento, ¿sí? Ahorita estamos hablando de una manera general. Ya vamos a ver cada uno
de estos, de los huesos, de las articulaciones y de los músculos, ¿sí? Por eso no les indico número, cuáles son estos músculos, ¿no? Simplemente estoy hablando de una manera general. ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? ¿Les quedó claro? Bueno, ya les voy a pasar las diapositivas para que tomen una captura de pantalla, tanto del objetivo y del organizador gráfico. Sí, ya saben que tienen que complementar con la carátula. La otra situación, señores estudiantes, hablando de la obra literaria. ¿Sí? Ustedes saben que cada unidad vamos a trabajar con la obra literaria. En esta ocasión, ¿cómo vamos a trabajar? Van a sacar palabras de la obra literaria. La otra vez les hice sacar una palabra y que saquen un significado, ¿no es cierto? Ahora van a sacar las palabras mínimo como 6, ¿ya? A base de esas palabras que vayan a sacar, me van a hacer un poema, ¿ya? De su autoría. Ya les voy a indicar la próxima clase más o menos cómo pueden hacer ese poema, ¿sí? Hay un poema que se llama Mi adorable Sacarina. Y les cuento la historia de este poema. Era de un estudiante de odontología que estaba mal en las materias. Y mejor dicho, estaba mal en anatomía. Iba a perder el año y un profesor le puso como reto que haga un poema con todos los huesos de nuestra economía humana. Y lo hizo. Y pasó el año este estudiante. ¿Sí? La próxima semana les voy a indicar, les voy a leer ese poema, ¿no? Vean, para que vean más o menos y que tengan una idea. ¿Sí? Ese poema, no es que me van a hacer un poema por semana. Mucho ojo, ¿no? Ese poema van a tener tiempo de presentarme hasta el 15 de abril, que prácticamente se termina este segundo parcial, del primer parcial del segundo quimestre. ¿Sí? Pues van a tener tiempo para realizarlo. Obviamente va a tener un casillero que se va a llamar obra literaria, ¿no? Entonces ahí me van a subir. El día 15, 14 yo genero eso para que me suban la evidencia. Así que tienen tiempo para realizarlo, ¿no? Señores estudiantes, verán que les estoy explicando. No sé si tienen alguna pregunta. Si les quedó claro sobre este trabajo. ¿Ya? Entonces la próxima semana les presento, ¿no? Para que vean cómo tienen que hacer. Si no tienen ninguna pregunta, señores estudiantes, una excelente tarde. Nos vemos el día, no. Aquí nos vemos el día lunes, ¿no? Porque no va a haber hora de tutoría el viernes. Así que nos vemos el día lunes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, señores estudiantes. Que les vaya muy bien.